El manejo del agua residual es una tarea compleja, donde es importante planear y ejecutar actividades teniendo en cuenta diferentes aspectos sociales, técnicos, económicos y topográficos. La descomposición de la materia orgánica crea un desequilibrio ecológico que perturba la comunidad. La presencia de numerosos microorganismos causa varias enfermedades que afectan la vida. Por tal razón, se debe acudir al tratamiento y evacuación del agua de forma adecuada. El humedal artificial es un tratamiento que puede ser utilizado para mejorar la calidad del agua residual, en el cual, mediante procesos biológicos, se permite la degradación de la materia orgánica. Por medio de este, se pretende llegar a solucionar económica y modularmente el tratamiento de aguas residuales. Son áreas que se encuentran llenas de agua con plantas como espadañas, carrizos, juncos y eneas que aprovechan la interacción con los microorganismos y la atmósfera para remover la materia orgánica y proporcionar superficies para la formación de películas bacterianas y transferencias de oxígeno. Estos sistemas son diseñados utilizando ecuaciones cinéticas ajustadas en la siguiente expresión: C igual a CO por E elevado a la menos K por T, donde la concentración de materia orgánica se expresa en términos de la demanda bioquímica de oxígeno del DBO5, donde CO es el afluente, Ce es el afluente del sistema, K es la constante cinética o constante de velocidad de gradación y T es el tiempo de reacción hidráulica. Existen dos tipos de humedales artificiales desarrollados para el tratamiento del agua residual. Sistemas de afluente libre, en el cual el nivel del agua está sobre la superficie del medio del soporte y el flujo de agua pasa a través de la grava y de la vegetación que está sembrada y fija. Los tallos, hojas y raíces proporcionan el oxígeno al humedal. Los sistemas de flujo superficial están construidos típicamente en forma de canal que contienen un medio apropiado. La vegetación emergente es la misma. El nivel del agua que está por debajo de la superficie del soporte, el agua que fluye únicamente a través del lecho de grava que sirve para el crecimiento de la película microbiana, que es el responsable de gran parte del tratamiento que ocurre. Las raíces penetran hasta el fondo del lecho. Encontramos 6 características principales para crear un humedal artificial, que son la topografía, el suelo, el riesgo de inundación, uso real del terreno, clima y control de vectores. Topografía. El terreno apto para la instalación de un sistema de humedal artificial debe ser de topografía uniforme, horizontal o en ligera pendiente, que se suelen diseñar y construir con pendientes del 1% e inferiores al 5%. Suelo. El sistema debe poseer un forro que garantiza la permanencia del agua residual en el humedal. Para prevenir la infiltración del terreno, el material de soporte puede ser grava con paredes y bases de concreto. Riesgos de inundación. Los humedales se deben ubicar lejos de las comunidades, especialmente que se encuentran por debajo de estas. Además, se debe contar con un caudal conocido para tratar, con el fin de que no supere la capacidad del canal horizontal. Uso actual del terreno. El tipo de terreno preferido para las instalaciones son espacios abiertos o de uso agrario. Clima. En climas fríos, la variedad de funcionamiento de los sistemas depende de la temperatura del agua en el interior del depósito y de los objetos de tratamiento, por lo cual el rendimiento del proceso es muy sensible a temperatura, ya que los principales mecanismos de tratamiento son biológicos, por lo cual es necesario almacenar el agua. En el caso de los climas cálidos, puede requerir fuentes de agua suplentes para prevenir el secado del humedal. Control de vectores. Los sistemas FWS en particular proporcionan el hábitat ideal para la proliferación de mosquitos. En el diseño de este tipo de sistemas se debe incluir medidas para el control biológico de la presencia de mosquitos por medio de peces y de aplicaciones de agentes químicos para su control. Los aspectos más importantes para la construcción de humedales son la implementación de la superficie del terreno, la selección y la colocación del medio granular para los casos del sistema SPS.
el establecimiento de la vegetación y la estructura de entrada y salida, las estaciones de bombeo, las instalaciones de desinfección y tuberías de conducción, es en el caso donde los niveles de oxígeno disueltos son bajos. Pueden ser necesarios también una instalación de preaireación. Por otro lado, los temas importantes de los humedales son la hidrología, la hidráulica, la bioquímica, los efectos de temperatura, las características de los componentes y las especies vegetales. En la hidrología se considera el factor más importante en el mantenimiento y el funcionamiento del humedal, puesto que influye en el control directo de los factores abióticos con la disponibilidad de nutrientes, condiciones aerobias y anaerobias, las condiciones del suelo, la profundidad y la velocidad del agua. Segundo, la selección de la especie vegetal es la mayor beneficiaria en las plantas de transformación física en el sistema. Los tallos, las raíces, riomasas, las plantas emergentes que frecuentemente se encuentran en la mayoría de los humedales. Entre ellos podemos encontrar la Tiptias, la Scirpus y la Pareignides. En la construcción de los dos tipos de humedales es vital importancia establecer la vegetación con la densidad apropiada y apta a las condiciones del sitio. Los humedales constan de organismos extremófilos, o sea, son capaces de adaptarse en circunstancias extremas. En el caso que se va a exponer, contamos con la planta totora y las bacterias sulfatorreductoras, para los cuales se necesita para su supervivencia de agua y de un sedimento adecuado. Para su recreación se utiliza un geotextil con el propósito de ayudar a la filtración del agua. Acá nuevamente juega un papel importante los procesos anaeróbicos, donde van a trabajar las bacterias sulfatorreductoras, y la aeróbica, donde tenemos las plantas totoras. Al haber un encuentro de agua y metales pesados y al estar en contacto con el ambiente, estos se vuelven un drenaje ácido, el cual es tóxico para la salud. Este drenaje tiene a los metales pesados disueltos, es decir, solubles, y estos precisamente es lo que lo vuelve peligroso para las plantas, animales y demás seres vivos. Acá entra a trabajar las bacterias sulfatorreductoras, reduciendo así el sulfato del drenaje ácido, convirtiéndolos en sulfato de hidrógeno, el cual se eleva a la superficie del humedal y atrapa los metales pesados disueltos y los vuelve insolubles, lo que quiere decir que los materializa. Cabe señalar que estos tienen peso, por lo que se precipitan a la base del humedal, dejándola así el recurso hídrico libre y perdiendo la acidez del agua, logrando un pH neutro, para así descontaminar el humedal. La totora o la planta usada ayuda a la biorremediación, almacenando en sus raíces los metales insolubles y colabora en el sistema del humedal. Es necesario para una actividad de mantenimiento identificar el periodo vegetativo y el monitoreo del sitio para asegurar el funcionamiento del humedal artificial. Es vital tener un plan de operación y mantenimiento donde se puede implementar actividades como uniformidad del agua de flujo, es decir, la entrada y salida de la estructura, la administración de la vegetación, el control de olor, el control de animales e insectos y mantenimiento de reboses, con el fin de mirar el control del agua y asegurar el funcionamiento del sistema. Por otro lado, se debe monitorear la temperatura, el oxígeno, el pH, la conductividad, y estas deben ser semanalmente, con el fin de hacer la revisión en el suelo y técnicas analíticas en el agua para que se muestre que el humedal está funcionando. La protección de la salud pública y el medio ambiente es el propósito fundamental del tratamiento de residuos, por lo cual se debe asegurar que los sistemas de tratamiento logren esta meta. Por tal razón, los humedales artificiales deben estar libres de riesgos irrazonables para la salud pública. Cabe señalar que los principales contaminantes en el agua son el nitrógeno, el fósforo, organismos patógenos, metales pesados y trazas orgánicas. Rendimiento esperado. 1. Remoción de sólidos suspendidos. Este ocurre en los primeros metros de la entrada debido a las condiciones tranquilas y a la poca profundidad de agua del sistema. 2. Remoción del nitrógeno. Esto se da por nitrificación sobre desnitrificación, que es la principal vía para remover el nitrógeno. Las remociones van desde el 60 al 86%. Los humedales artificiales alimentan el proceso de nitrificación usando fuentes de carbono derivados de la biomasa. 3. Modelos de remoción para el nitrógeno. El nitrógeno puede estar presente en una variedad de formas, las cuales pueden estar el nitrógeno amoniacal
como total. 4. La remoción de fósforo. No es muy efectiva porque el contacto entre el agua residual y el suelo es limitado, por lo tanto se debe diseñar lechos sumergidos que sirvan como material de soporte. La presencia de arcilla, hierro y aluminio aumentan el potencial para remover el fósforo. 5. La remoción de metales. Para esto pues se utiliza el mecanismo de remoción que es similar al fósforo. En el caso del sistema SFS puede ser muy efectiva porque hay más oportunidades de contacto y absorción. Created using Powtoon.